Hola, esta será nuestra primera sesión. En esta ocasión hablaremos de qué es una blockchain. Una blockchain es una cadena de bloques, como su nombre lo dice, una base de datos distribuida que se comparte entre los nodos de una red informática. Los nodos podemos pensarlo como diferentes puntos los cuales sostienen algo, en este caso una red informática. Estas se traducen a computadoras. Como bases de datos nos referimos en este caso a una cadena de bloques que almacena información electrónicamente en formato digital. Generalmente podemos pensar en bases de datos como las de Excel, que tabulan la información y podemos darle una linealidad a esa información o un orden a esa información en base a si está en la primera fila o en la segunda fila y de ahí hacia abajo. En este caso, estas cadenas de bloques podemos verlo de la misma forma, solo que digamos que tenemos pedazos de información o pedazos de estas tablas de Excel, por así decirlo, con otras características agregadas como una linealidad en el tiempo. Las cadenas de bloques son mejor conocidas por su papel crucial en los sistemas de criptomonedas como Bitcoin para mantener un registro de transacciones seguro y descentralizado. La innovación con blockchain es que garantiza la fidelidad y seguridad de un registro de datos y genera confianza sin necesidad de un tercero de confianza. Es decir, con esta nueva capacidad no hay nadie que tenga que verificar si algo está sucediendo para que sea 100% confiable que se verifique. No hay necesidad de un tercero, de un ser humano que tenga que verificar algo y que pueda ser desde tender a la falla hasta ser corrompible. Una diferencia clave entre una base de datos típica y una cadena de bloques es cómo se estructuran los datos. Una cadena de bloques recopila información en grupos conocidos como bloques que contienen conjuntos de información. Como mencioné, puede ser pensar en esta tabla de Excel y es como agarrar diferentes cachos de la tabla de Excel e irlos pegando uno por uno. A lo mejor fila por fila o cada bloque de filas. Y los bloques tienen ciertas capacidades de almacenamiento. Y cuando se llenan, se cierran y vinculan al bloque previamente lleno, formando una cadena de datos conocida como blockchain. Es decir, a lo mejor de esta tabla de registros de Excel, y sigo diciendo Excel porque es una forma que muchos podemos visualizar de manera rápida, es un conjunto de filas. Digamos que en los primeros 10 segundos que existió, en este caso Bitcoin, por no querer decir Bitcoin, pero esta base de datos, se hicieron 10 filas. Entonces, en estas 10 filas entró un bloque y en los siguientes 10 segundos entraron otras 10 filas de datos. Puede ser de cualquier cosa, puede ser de votos en un sistema de votación electoral, puede ser registros. Y en este caso significa que si las 10 primeras filas entraron en los primeros segundos, y luego en el siguiente periodo de tiempo se registran otro bloque de datos y otro bloque de datos, vamos pegando cada determinado tiempo nuestros datos y podemos saber cuál fue el primer bloque, cuál fue el segundo bloque, cuál fue el tercer bloque y por lo tanto cuál fue el bloque más viejo, cuál fue el bloque más reciente, dándole estos números una linealidad para entender qué tan antiguos son y en qué momento del tiempo se crearon. Entonces, estos bloques tienen ciertas capacidades de almacenamiento y cuando se llenan se cierran y vinculan al bloque previamente lleno, formando una cadena de datos conocida como blockchain. Entonces, toda la información nueva que sigue a ese bloque recién agregado se compila en un bloque recién formado, que luego también se agregará a la cadena una vez que se llene. Una base de datos generalmente estructura sus datos en tablas, como las de Excel, mientras que una cadena de bloques, como su nombre lo indica, estructura sus datos en fragmentos o bloques que se unen entre sí. Esta estructura de datos crea inherentemente una línea de tiempo irreversible de datos cuando se implementa de forma descentralizada. Cuando se llena un bloque, se graba en piedra y se convierte en parte de esta línea de tiempo. Cada bloque de la cadena recibe una marca de tiempo exacta cuando se agrega a la cadena. A mí me gusta poner como analogía del blockchain lo que puede ser pues nuestra vida misma, porque cada momento está sucediendo algo y si nosotros pensáramos que hay un conjunto o un círculo, así se le llama conjunto en matemáticas, un círculo en el cual tiene como un elemento
cada momento que has vivido, desde el momento en el que naciste, una milésima de segundo después, una milésima de segundo después de eso, una milésima de segundo después de eso. Y cuando digo milésima es un instante, es decir, un intervalo infinitamente pequeño de eso. Si cada momento se registrara en uno de estos conjuntos, podríamos poner una linealidad de todas las experiencias que hemos vivido, cada momento que hemos vivido. Y una vez que vivimos uno de esos momentos es inmutable, no se puede cambiar. Solo podemos seguir momento a momento, respiro a respiro, sobreescribiendo los siguientes elementos de nuestro conjunto que nos representa a nosotros mismos. En este caso el blockchain es lo mismo, es un conjunto de registro de datos en el tiempo, el cual es inmutable por diferentes razones que vamos a ver un poco más adelante. Hay que tener unos puntos clave entonces muy claros. La blockchain es un tipo de base de datos compartida que difiere de una base de datos típica en la forma en que almacena información. Las cadenas de bloques almacenan datos en bloques que luego se vinculan mediante criptografía. La criptografía, digamos que es este arte de poder codificar cualquier mensaje, en este caso datos que estamos registrando, y se puede desencriptar, se puede encriptar, y esas son las acciones que se toman en la criptografía. Poder encriptar algo para que algún actor malicioso en la red no pueda saber esa información, y a la vez poder desencriptarlo de manera segura cuando llegue al receptor del mensaje. A medida que ingresen nuevos datos, se ingresan en un bloque nuevo. Una vez que el bloque está lleno de datos, se encadena al bloque anterior, lo que hace que los datos se encadenen en orden cronológico. Se pueden almacenar diferentes tipos de información en una cadena de bloques, pero el uso más común hasta ahora ha sido como libro mayor para transacciones, en este caso de Bitcoin. Bueno, en el caso de Bitcoin, la cadena de bloques se usa de manera descentralizada, para que ninguna persona o grupo tenga el control. Más bien, todos los usuarios retienen el control colectivamente, todos los nodos que sostienen la red. Recordemos que estas son cadenas. Bueno, las cadenas de bloques descentralizadas son inmutables, lo que significa que los datos ingresados son irreversibles. Para Bitcoin esto significa que las transacciones se registran de forma permanente y cualquiera puede verlas. Entonces es un sistema descentralizado, y el hecho de que cualquiera pueda verlas significa que también es un sistema transparente, y no por ser transparente lo hace menos seguro y menos anónimo. Vamos a continuar hablando de esto en la siguiente clase. Muchas gracias.